Ok, retomando nuevamente el tema, hablamos acerca de la metodología de Common Cats y les decía que esta metodología nos va a servir para representar el análisis del conocimiento, pero también para documentar el sistema. Entonces, como pueden ver aquí en la parte de la diapositiva, nosotros podemos ver que trabaja varios elementos, como ya habíamos mencionado hace un momento en el ejemplo. Esta metodología de Common Cats tiene un modelo de organización donde nosotros vamos a representar, como mencionamos, cómo está integrada toda la parte de la organización, tanto de la empresa como mi equipo de trabajo para el desarrollo del sistema basado en conocimiento. ¿Qué tareas lo integran y quiénes son los agentes que interactúan? Esto nos va a servir para representar lo que es el análisis de contexto. También nos permite hacer un análisis conceptual a través de la integración del modelo de conocimiento y el modelo de comunicación. El de conocimiento, pues, como su nombre lo dice, nos va a permitir representar las principales funciones que va a hacer mi sistema basado en inteligencia a través de la representación del conocimiento y la comunicación que me va a permitir representar cómo es que se integran todos estos agentes con las tareas que va a hacer cada uno de ellos. También tenemos un modelo de diseño que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, la metodología de Common Cats dice se basa en algunos principios compartidos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues representar la inteligencia artificial. ¿A través de qué? Pues de alguna técnica de inteligencia artificial, ya sean redes neuronales, sea lógica difusa, sea etcétera, ¿no? Pero, ¿de dónde viene ese conocimiento? Bueno, este modelo que se construye es a través del conocimiento de un experto en un área. Decíamos hace un momento, por ejemplo, un agente corredor de bolsas, un agente financiero o un gerente de producción. Entonces, dependiendo el ámbito o el dominio del conocimiento que estemos abarcando, pues va a ser el conocimiento y el experto que nosotros trabajemos. Dice, partir de la estructura del conocimiento conceptual, dice que evoluciona considerando los niveles. Bueno, ¿cuál es la visión del entorno? ¿Quiénes son los usuarios que van a estar involucrados y qué es lo que ellos deberían ver? Si habláramos de un sistema común y corriente, hablamos de un usuario que es un alumno y de un sistema que es el CONEC. ¿Cuál es la visión del alumno con respecto al CONEC? Pues puede dar de alta sus materias, puede ver el CARDEX de calificaciones. Si hablamos de un docente, pues el docente puede ver cuáles son los grupos y alumnos que tiene asignados y capturarles las calificaciones. Esa sería la visión. Si hablamos de un sistema inteligente, pues la visión del entorno puede ir más allá, porque puede ser a través de sensores, un sensor reconocedor de huella para un control de acceso, o podría ser un lector de iris o un biométrico o algún algoritmo que esté interactuando para reconocer
algún elemento o en comunicación con otro. Entonces, ¿cuáles son los conceptos teóricos, métodos, herramientas y casos prácticos? Esto es lo que abarca mi estado del arte. ¿Qué se está trabajando en proyectos similares? ¿Qué se está utilizando para el desarrollo de la tecnología que yo también quiero implementar? Pero también dice que me permite crecer incrementalmente en espiral a través del aprendizaje que se genera en el desarrollo del proyecto. Y me permite generar el análisis de la estructura interna del conocimiento a través de conocimientos específicos que vienen determinados a través de los expertos y de los casos prácticos que también se han analizado. Entonces, en concreto, la metodología Common CATS es una metodología que me va a permitir lograr sistemas de gestión de conocimiento. ¿Y cómo se hace? Pues a través de algunas actividades fundamentales que tienen que ver, la primera, dice, con las actividades de modelar las perspectivas de una situación sobre la cual se va a construir un sistema inteligente y se incluye un modelo del producto, es decir, el modelo de la organización que ya en las diapositivas anteriores o en el ejemplo anterior veíamos cómo se componía, ¿no?, este modelo de la organización. Dice, de tarea, ¿qué tareas se van a desarrollar para este proyecto? ¿Quién va? Bueno, no quién. Dice, el modelo de la organización, ya dijimos cómo va a estar establecida la organización para el desarrollo del proyecto, de tareas, qué actividades nosotros vamos a estar desarrollando para cada uno de los pasos a seguir para el logro del objetivo, del experto, cómo se va a extraer ese conocimiento y cómo se va a representar. Y llegamos a la parte de comunicación, que tiene que ver con los modelos de agentes. Entonces, ¿quién desarrolla las tareas que se hagan? Pues los agentes que estén desarrollando la programación de un módulo, o un agente que es un lector biométrico que va a interactuar con el sistema basado en conocimiento, ¿no? Y cómo se representa este conocimiento, ya decíamos, pues a través del experto. ¿Qué es lo que estos agentes saben de este experto y cuáles son las herramientas que se van a representar, con qué estructura, con qué forma, cómo se va a hacer la comunicación de estos agentes para el desarrollo de esta tarea basado en estos conocimientos? Y aquí dice, vamos a responder las preguntas: ¿por qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Mm? Entonces, pasamos a la siguiente actividad, que es la administración del proyecto. Y se va a estar soportado por el modelo en espiral de Bosch y se usa para determinar el ciclo de vida del proyecto, mostrando cómo pasamos entre una etapa de la espiral a la siguiente, cómo estaba en un momento y cómo se encuentra actualmente. Y para esto tenemos que tener definidos cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son las situaciones que se presentan en el proyecto, cuáles son los riesgos, cuáles son los caminos alternativos que yo manejo para el desarrollo del proyecto,
¿Cómo se identifica? Dice, la valoración y planeación de las tareas para el manejo de riesgos, que era lo que les decía de los cursos alternativos de acción. Y entonces nosotros tenemos que ir determinando cómo es que se lleva a cabo, cuál es el seguimiento que se le da. La parte de calidad es muy importante porque hay que irle dando seguimiento y revisión de qué sí se cumple, qué no se cumple, qué se modificó, cuál no nos fuimos por el paso 1 y tuvimos que tomar el paso 2, dónde se modifican los objetivos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el plan que se está siguiendo y los riesgos? Ya habíamos hablado acerca de esto. Entonces, dentro de esas actividades también está la parte de la reutilización, que yo puedo tener un modelo, ya sea completo, y usarlo para otro proyecto, o bien un pequeño modelo de una fase de mi espiral que puede cambiar y se puede reutilizar para la siguiente fase. Y eso nos va a ayudar a mejorar la productividad y la calidad del producto. Entonces, para trabajar con mi proyecto, yo tengo que tener algunos productos que son los entregables que se tienen que hacer. Y estos productos tienen que ver con documentar los modelos, con el desarrollo del software como tal y con la administración o gestión del proyecto. Y para esto, bueno, vamos a trabajar, como ya les había mencionado, con los modelos de la metodología de Common CATS. Aquí prácticamente el modelo de la organización, que ya hemos hablado de él, dice es una herramienta para analizar la organización en el que el sistema basado en conocimientos va a ser introducido y pretende descubrir cuáles son los problemas que se pueden presentar, pero también cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos para desarrollar. El modelo de tareas, que es describir cada una de las tareas que integran el proyecto del sistema basado en conocimiento, y nos proporcionan un marco, dice, para la distribución de las tareas de los agentes. Los agentes, pues, son quienes van a ejecutar las tareas. Ya habíamos dicho, puede ser un humano, puede ser un software, puede ser un sensor, podría ser ese carrito seguidor de línea, podría ser un sensor biométrico, etcétera. Dice, y de esta gente, pues tenemos que saber cuáles son sus competencias, características, qué autoridad tiene dentro del proyecto, cuáles son sus restricciones y cómo se van a comunicar esos agentes con las tareas involucradas. El modelo de conocimiento, ya dijimos que es la expertise que vamos a extraer del experto y lo vamos a plasmar mediante algún modelo. Y finalmente, pues el modelo del diseño, que ese lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, todo lo que vimos, los 5 modelos anteriores, conocimiento, comunicación, agente, tarea y organización, esos nos van a detallar toda la parte del análisis basado en conocimiento. Y lo vamos a hacer, ya vimos. ¿Por qué se va a hacer? Pues el modelo de la organización de tareas y agentes nos van a decir el por qué. ¿Qué se va a hacer? Pues a través del modelo de conocimiento y de comunicación. ¿Y cómo se va a implementar? Eso ya no lo dirá el modelo de diseño. Ahorita, para esta semana, vamos a hacer el por qué y el qué. Y vamos a ver cuáles son todos los elementos que tengo que plantear en cada uno de ellos. En el contexto organizacional, debo tener muy claro hacia dónde voy, qué voy a lograr, cuáles son mis alcances y mis objetivos.
Ujú. Y así para cada uno de ellos, dentro de el modelo de Common Cats, pues ya están incluidos dentro de la organización algunas plantillas que ya están definidas y que me van a ayudar a hacer el modelado. Ya les dejé ahí en la plataforma la liga directa para ingresar al modelo de Common Cats y de ahí podemos descargar directamente estas plantillas. Si no, bueno, algunas de ellas las van a encontrar aquí en las diapositivas de clase y nosotros vamos a estar llenándolas como en el ejemplo anterior que les mostraba. Ajá. Entonces, estas plantillas, ya sea para organización, agentes, tareas, ya están definidas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, cómo es que se representan, cómo interactúan. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de un modelo de tareas de Common Cat. Si dice una tarea, pues las tareas tienen una función que está especificada en el modelo de organización y que se realizan a través de la aplicación de un agente, que esta tarea tiene determinadas características, por ejemplo, el reconocimiento de la huella, que se realiza bajo un entorno donde el usuario coloca su huella y el sensor hace la lectura biométrica y tiene alguna entrada, en este caso, pues es el patrón de huellas tomada y tiene una salida donde busca, o más bien un proceso de conocimiento donde va y busca dentro de la base de datos cuáles son los patrones que se tienen registrados y si hay alguna coincidencia, pues me va a dar una salida, que sería que la huella se reconoció o que no se reconoció. ¿Qué es lo que se requiere para hacerlo? ¿Cuáles son las capacidades? Pues la identificación de esta huella biométrica contra el patrón de huellas registradas. ¿Quién realiza esta tarea? Pues ya lo dijimos, el agente, que en este caso es el lector de huellas. ¿Quién la va a implementar? Pues yo puedo tener mi sistema de agentes, pero también se conecta con un lector de huellas, que este lector de huellas le va a dar acceso a una chapa electrónica donde va a permitir el acceso en caso de que sea reconocida la huella o le va a negar el acceso, es decir, no va a haber una corriente eléctrica que me permita abrir la puerta. Ajá. Entonces, todo esto se tiene que representar. Si vemos, aquí estamos haciendo una representación del conocimiento. ¿Cómo es que se lleva a cabo ese proceso? Y para todos estos elementos, pues ya tenemos alguna función definida y nosotros tenemos que hacer los diagramas, enunciados, descripciones de los problemas para representar cada uno de estos modelos. Ya hay algunas tablas especificadas también que hay que llenar. Les recomiendo que lean un poco más de la metodología de Common Cats. Y así para cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el agente? Dice. Pues el agente, ya habíamos dicho, bueno, puede tener algunas restricciones, tiene algunas capacidades. En el caso del lector de huella, ¿cuáles son las restricciones? Pues que solamente puede hacer la lectura del dedo, no puede leer el iris o no puede hacer el reconocimiento completa del rostro. ¿Cuáles son las capacidades de razonamiento que tiene? Pues tiene que utilizar una red neuronal para hacer la comparación de los patrones. Y a través de eso
se representa el conocimiento. ¿Cuáles son sus tareas? Pues tiene que hacer la lectura, tiene que hacer la comparación y tiene que devolver cuál fue el resultado, si la huella fue reconocida o no fue reconocida. Ajá. Y así, con cada uno de los elementos, nosotros tenemos que ir haciendo estas representaciones. Ujú. ¿Cómo es que se comunica? Por ejemplo, el agente, que es el sistema basado en conocimientos, que contiene la red neuronal, con el lector de huellas y con la chapa eléctrica. Ahí tendría yo 3 agentes. El sistema basado en conocimientos, que es el que al recibir la lectura del lector de huellas, va hacia la comparación en la base de datos y si encuentra una coincidencia, le manda un código para la apertura de la chapa. Tengo 3 agentes que están interactuando en una situación. Eso es lo que nosotros tenemos que representar. ¿Cómo se comunican estos agentes para la realización de las tareas? A través de diferentes medios de representación. Por ejemplo, aquí vemos un árbol, podría ser algún otro elemento, pero propiamente vamos a estar trabajando. Obviamente, en la fase de organización, nosotros podemos apoyarnos de algunos otros elementos que nos permitan establecer cuáles son las tareas que se van a desarrollar y cuáles son las subtareas que tenemos. Lo puedo representar en un WBS del proyecto, donde yo a través de un árbol hago este mismo desglose de tareas. Aquí tengo, por ejemplo, gestión del proyecto. Aquí sería 1.0, gestión del proyecto. 1.1, iniciación del proyecto. 1.2, planificación. 1.3, informes. 1.4, reunión. 1.5, cierre el proyecto y un cronograma para ir controlando el avance de mi proyecto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para esta semana. Es una actividad por equipo que tenemos que hacer basado en el proyecto que vamos a solucionar. ¿Cómo se comunican las tareas para los agentes para la realización de las tareas? Tenemos que representarlo también. Llenar algunas tablas que ya están especificadas en Common Cats. Y bueno, hacer la revisión de todas las plantillas y enfocarlas al desarrollo de nuestro proyecto. Hasta aquí, pues es una idea a grandes rasgos de lo que nosotros vamos a hacer. Yo les voy a enviar algunos ejemplos de lo que hicieron sus compañeros. Uno es complemento del otro, no quiere decir que uno está correcto o el otro está incorrecto. Son, por ejemplo, los dos que les mostré hace rato, uno complementaba al otro. No era como, no tenía todas las actividades establecidas, pero les va a dar una idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí tienen que mantener la comunicación, organizarse y dividirse las actividades que hay que realizar. Les había comentado, alguno de ustedes tiene que hacer la integración del proyecto y subirlo. Entonces, aquí necesitamos, bueno, más bien necesito que ustedes se organicen en primer lugar para ver cuál es el proyecto que se va a realizar. En segundo lugar, las actividades que va a hacer cada uno, porque si se dan cuenta, una depende del otro. Si a mí me toca hacer los agentes y Otniel estableció las tareas, Gabriela requiere ya tener esos dos elementos para hacer la comunicación entre los agentes.
Si se dieron cuenta, todo es complementario uno del otro. Entonces, les voy a mandar los ejemplos y los veo el día de mañana en el horario de asesoría para definir nuevamente los elementos del estado del arte que tenemos pendientes. Sí, profesora. ¿Pueden activar sus cámaras para el pase de lista, chicos?